si se quiere, preparando en el tema de cómo van a ellos, en el momento que hagan sus tesis, poder ellos buscar información relacionada con lo que quieren investigar. Por decir, yo estoy asesorando una tesis, o me han pedido para asesorar una tesis, y a mi alumno, que es este señor Erasmo Ticona, no sé si está acá, Erasmo Ticona, ¿ya? Entonces, le pongo, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Hemos realizado la recopilación de la información concerniente al tema de investigación, encontrando más de 200 publicaciones relacionadas al tema. Y posteriormente, realizando filtros correspondientes, hemos ubicado algo más de 40 publicaciones muy similares a lo que proponemos realizar. Le remitimos información obtenida y ya está. Entonces ellos me están enviando. Entonces ayer yo me comunicado con ellos porque me llamaron. Entonces le digo, no, lo que vamos a hacer es un resumen para tratar de establecer ese marco de referencia o marco teórico. Entonces el marco teórico está justamente relacionado con estos aspectos, ¿no? Con lo que nosotros queremos investigar. Claro, la teoría de los libros ayuda, sí, también, porque son publicaciones. O sea, un Tershagui, un Juárez, ¿no? En lo que es geotecnia, sí, son referentes que a veces hay que colocarlos como marco de referencia. Pero en el tema de investigación debemos buscar investigaciones muy parecidas, ¿no? Por decir, acá estamos, este es un alumno justamente con el que ya está la tesis para sustentación, el señor Seth Moroni, que está acá, Moroni, y con él ya estamos, prácticamente estamos en el último ajuste del artículo, en la revisión 3 con él, ¿ya? Y está justamente, como ven, propiedades físico-mecánicas de ladrillos de concreto con adición de fibras de caucho reciclado. Este tema lo presentamos hace varios años atrás, ¿ya? Creo que ha sido en 2018, desde que se aprobó el plan, 2019 han trabajado, 2020 ya vino la pandemia, no se pudo, pero estamos acá para poderlo presentar a una revista ya. La idea es que esta publicación de esta tesis pueda resultar como trabajo, ¿no? Está el resumen, está la revista que vamos a presentar, la revista de Ingeniería, los resultados, palabras claves, el abstract y todo lo que, los resultados de las investigaciones de los laboratorios, ¿no? Toda la parte de, claro, esto debe estar desfasado porque estoy abriendo no en el mismo Word, sino dentro de la aplicación de Google, ¿ya? Entonces, como ven, no tiene el artículo más de ¿cuántas páginas? Son, vamos a poner alrededor de 15 páginas. Eso es todo. Están las referencias, ¿no? Y todo eso es lo que quiero inculcar en ustedes, ¿ya? La universidad ya tiene el tema de la biblioteca virtual, ¿no? No sé si les han capacitado en lo que es biblioteca. Entonces, de la Católica, que también tengo, biblioteca UNSA, ¿no? Para los que no han entrado anteriormente, es www.unsa.edu.p. Entramos a ese portal. Ustedes pueden buscar algún tutorial, servicios en línea, ¿ya? Y dentro de servicios en línea entramos a biblioteca, biblioteca virtual. Y dentro de biblioteca virtual nos van a pedir nuestro password. Nos vamos acá, ¿no? Y nos van a decir con qué vamos a ingresar, ¿no? Listo.
Como ven, está Scopus, está Web of Science. Yo ya tengo esa página desarrollada, o sea, le he puesto en mi, ¿no? Pues sí, todo lo que es Scopus está acá, con mi, y acá empezamos a buscar, ¿no? Con palabras clave que podrían ser concreto, que podría ser agregado, que podría ser ladrillos, que podría ser producción, ¿no? Construcción, y con eso empezamos nosotros a... Y nos va a salir en el buscador una serie de palabras. Así como hay todas las revistas indexadas de Scopus, hay una cantidad de revistas. Les voy a mandar una relación de revistas Latindex, ¿ya? Para que ustedes puedan también buscar. Entonces, esa es la idea, ¿ya? En el tema de investigación formativa. No sé si hubiera alguna duda, pregunta que quisieran hacer. Estamos para escuchar alguna consulta, duda, inquietud que ustedes quisiesen hacer. Estamos en la hora de práctica, ¿no? Por eso me estoy tomando un poquito esa libertad de dar algunas indicaciones para lo que vamos a desarrollar. Ya, creo que todo ha quedado claro y eso es bueno. Otro aspecto, sobre, acá les he puesto un modelo de informe para que ustedes puedan, eh, para que ustedes puedan tener referencia como una línea de base. Esta es una corrección de una literatura, por eso es que van a ver acá mi nombre, van a ver el comentario que le hago yo sobre este aspecto, ¿no? Entonces, tenemos varios puntos que está tratándose y como ven son varios los autores, no es uno solo, los que citan para poder desarrollar esto. De eso se trata el tema de investigación, de encontrar entre los 5 o 6 componentes del grupo y al final trabajar una primera entrega, deberé revisar igual que esto, y qué bueno sería de repente poder presentar alguna revista, ¿no? Este artículo que los están, como se dice, considerando, ¿no? Como aportes de artículos científicos. A veces los médicos en medicina se suele hacer eso, ¿ya? Entonces, yo tengo alguna proximidad con alguna de las revistas en ¿qué se llama? Por decir, tengo ahorita esta revista que es colombiana, que me ha escrito para poder evaluar un artículo, pero no he tenido tiempo, de verdad que me daban plazo hasta el día 14, ¿ya? Sabemos de sus amplios y pertinentes conocimientos en el campo de la investigación, ¿no? Buscamos fortalecer y contribuir al desarrollo tecnológico y científico del país, razón por la cual nos gustaría invitar a los respectivos a evaluar el artículo Uso de los agregados P, ¿no? Revisión de la revista Tecnura, Tecnología, Francisco C. de Caldas de Bogotá. El comité editorial es definitivamente importante, pero bueno, voy a ver si es que me doy tiempo, ¿eh? El 14 de abril ya se pasó. Bueno, pero a veces es así, bueno, uno les dan plazos y estoy con el arranque del curso y todo eso me ha quitado un poquito de tiempo. Pero, como ven, hay, hay, hay opciones, ¿no? Sería interesante, pero dependerá del grupo, ¿no? Acá tenemos los formatos de evaluación, ¿no? Para poder colocar el nombre del tema, el título, ¿no? De los artículos. Todo esto es parte de lo que les muestro para que ustedes tengan una idea clara de cómo se maneja esto. A veces un artículo puede demorar de repente hasta un año, porque se revisa,
se vuelve a insistir con el tema de la revisión y regresa y vamos a la segunda. Este es de Colombia, acá hay otra que me han enviado a la revista, a ver cómo se llamaba esta, Ingeniería Solidaria, creo que era. A ver, revista Solidaria, Ingeniería Solidaria, ¿no? También es colombiano, ¿no? Eh, a ver, este artículo que me enviaron, variación de las propiedades de suelo para diferentes niveles de saturación, ¿no? Entonces ya se les envió, se les contestó y ya está, estas publicaciones ya han sido, ¿ya? Ya, que vamos a ya, asignamos el artículo, acá les respondo, estimada Gloria, por tu respuesta he podido descargar el archivo, después ya se los reviso para hacerte, y hay una comunicación por ahí, ¿ya? Entonces, chicos, se trata de ya empezar a, des, a despertar a este tema importante en lo que es investigación. Y es algo que ya deberemos nosotros a partir de ahora en adelante estar relacionados con este tipo de artículos, ¿no? Los artículos que son publicados generalmente van a exposición en los congresos, en todo este tipo de eventos académicos que hay, ¿no? Entonces, pero como no todos tienen oportunidad de ir a eventos académicos, entonces cuando uno está suscrito a este tipo de revistas y tiene un tema de interés, cada vez que hay alguna publicación, le van a usted enviar a su correo el artículo para que lo lea, ¿no? Eso es importante, porque leyendo el artículo en lo que a nosotros nos compete, por la especialidad, de repente si yo fuera un ingeniero de estructuras, entonces todas las publicaciones referidas a estructuras me interesa leerlas, saber qué es lo último que se está haciendo, ¿no? Es una lectura no muy pesada, un artículo, como digo, son 10, 12 páginas, no es más. Muchos a veces están en inglés, eso es verdad, las revistas más eh, importantes de cuartil. Para que tengan una idea, las revistas se dividen en cuartiles, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Entonces, cuando la revista es de impacto por el tema de la acogida que tiene, la mención que se hacen sobre los artículos que publica esa revista, va subiendo del cuartil 4 al cuartil 1, ¿no? Entonces, vamos a decir, como hablar del tercio superior, del quinto superior, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que ir un poquito aprendiendo. No sé si antes les habían comentado sobre esto. Quisiera que Angie quizás me pueda dar algún alcance sobre esto. Angie. Sí, ingeniero, sobre las investigaciones que nos comentó. No. O sea, ¿ya ustedes tenían este conocimiento o se tocó en alguna otra asignatura, en métodos de investigación, han hablado de esto? Esa es la No, pregunta. No. O sea Justamente que como sí. usted nos lo está explicando, en la forma de buscar, en la forma de organizar la información, no recuerdo la verdad. Ya. Miren, qué bueno que por lo menos nos ocupemos y que esto que vamos a hacer como investigación formativa sea una experiencia para todos ustedes y que puedan más adelante serles de utilidad. Esa es la idea, ese es el principio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cierro mi correo y nos regresamos al aula, ¿no? Eh, lo que me gustaría es, para que haya mayor variación, yo he empezado a tratar de recopilar varias grabaciones, porque fíjense, ya estamos un año grabando, ¿no? Entonces,
estoy pensando descargar algunas de las clases, por decir, que hice para el curso de costos y presupuestos del año pasado, y donde tengo grabado, si se quiere, clases interesantes donde hemos hecho metrados que quizás les pueda servir a ustedes, y eso lo vamos a subir al canal, ¿ya? Igual, la clase de hoy día de repente también la pueda compartir en este canal de YouTube para poder, para que ustedes la puedan ver. Por decir, esto que estoy hablando ahora no lo he hablado en la clase de la mañana sobre, sí les di una cosa muy pequeñita sobre la investigación formativa, pero no les he explicado así tan detenidamente como lo que estoy haciendo ahora. Lo que quiero es mostrar esto. No sé, no tengo acceso al, al Google. Ya, empezamos entonces la clase del día de hoy. Voy a presentar las diapositivas. Otra cosa que les quería comentar es que tenía un percance con mi memoria externa. Esta memoria externa yo venía trabajando, por lo menos, yo he subido todo a la nube, al Google Drive, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque ya me ha pasado que toda mi información, que eran muchos gigas de información, estoy hablando casi de 600, 700 gigas de archivos, de cursos que he hecho, y todo eso, de la noche a la mañana, la memoria externa se, se malogró, así. Ni siquiera se cayó ni nada, se malogró. Entonces fui, me recuperaron, que me costó caro, por lo menos unos 500, 600 soles, pero lo pudieron hacer. Y después dije, bueno, todo lo voy a subir al Drive, como que lo he hecho, ¿no? Pero la clase justo que tenía para ustedes, que les mostré la presentación número 2, que la vamos, se borró. Y esa estaba en la memoria. Ahorita la memoria está en este taller, que queda ahí en CompuPlaza. Hay un chico, Sergio, que es un tigre, el pato. Bueno, al final me dijo, sí, se ha dañado esto, pero lo vamos a recuperar, no se preocupe. No va a ser tan caro como la vez pasada, porque él mismo me vendió la memoria externa, ¿no? Entonces, hasta cierto punto le digo, o sea, la memoria externa que me has vendido no ha durado ni 5 meses. No se preocupe, lo vamos a solucionar. Entonces, lo que sí les recomiendo y les aconsejo es que trabajemos con la memoria del Drive. La universidad, la universidad, este, voy a cerrar un ratito y voy a volver a entrar porque no tengo cómo mostrar, ¿ya? Por favor, a ver.
Ingeniero, su micro. Ok, gracias, Amparo, por avisarme. Siempre las damas son moscas en ese sentido, los varones, igualdad. Como ven, si yo me voy hacia las publicaciones que hemos hecho, voy a buscar y las voy a subir para que ustedes las revisen, ¿ya? Listo. Punto 2, empezamos con las diapositivas. ¿Ya? Acá está. Así que he tenido que bajar y lo que ya había preparado, nos habíamos quedado acá. No es lo que yo les tenía listo para ustedes, y si hoy día en la tarde me regresan esa información, eso es lo que subiré al aula virtual junto con esta grabación. Ya he completado lo de mis correos, y en el momento de compartir también se les va a compartir la grabación de esta clase, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio de determinación del trazo en vertical de los muros, y si me da el tiempo voy a tratar de avanzar con el tema de requerimiento de materiales para la construcción de muros de albañilería, partiendo primero por tratar de definir la cantidad de unidades por metro cuadrado, ¿no? Dependiendo del tipo de aparejo, y la cantidad de mortero y agregado que tenemos que nosotros solicitar para su adquisición. ¿Ya? Listo. Entonces, acá estamos mostrando en esta foto, que la voy a poder explicar, ¿no? Esta vista, en esta primera foto, aparejo de cabeza, fíjense en la disposición que tiene el ladrillo. Es un ladrillo sólido. No es el de 18 huecos que tenemos acá, tiene un poquito más, pero seguramente cumple con lo dispuesto en la norma. Ahora, no todas las normas a nivel Latinoamérica, de los diferentes países, son iguales. Yo creo que en el momento que tratamos la definición de una unidad de albañilería sólida, les había dicho de que esta albañilería o estas unidades de hace unos 20 años atrás, aproximadamente del año 2000 hacia atrás, la clasificación y la norma E070 decía que era aquella unidad cuyo porcentaje de alvéolos no superaba el 25%, ¿no? Entre 10, 20, 23% de perforación cumplía con el tema de ser considerada una unidad sólida o maciza. Después vino un cambio, y supongo que esto obedece a estudios, a investigaciones, porque es algo técnico, y precisaron de que las unidades eran consideradas como más sólidas aquellas cuyas perforaciones o huecos Ingeniero, o disculpe, ¿está alvéolos. presentando? Sí, no se nota. No, no está presentando pantalla. Estuve presentando, ¿no? Cuando he Claro, o cerrado. sea, hace un momento, como se Sí, salió, sí, sí. supongo que se desconectó también la pantalla. Ya, gracias. Esta vez le tocó a Angie. Gracias, Angie. Ya, ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí, ¿no? Entonces, como decía, estos alvéolos son la cantidad de perforaciones. Entonces nosotros tenemos un área bruta, y lo que quedaría como área neta sería solamente lo de arcilla, ¿no? Entonces el área a la que nos referimos es al área bruta menos la cantidad de agujeros, alvéolos que tiene esta unidad. Y eso actualmente está en 30%.
La diferencia entre una unidad sólida y una unidad hueca es ese 30. De 30 hacia abajo, sólida. De 30 a más, hueca, ¿no? Y eso tenganlo muy presente cuando ustedes vayan a ejecutar obra. Para esto, no basta con el certificado de, de la misma fábrica, porque muchas veces la fábrica te trae los certificados que han hecho inclusive en San Agustín, hemos hecho en tal laboratorio de reconocido de prestigio, y bueno, ¿no? Pero lo correcto es que cada obra, y sobre todo en las obras públicas, tenga sus propios ensayos, de tal forma de que cuando nosotros tengamos toda la documentación que acredita la calidad del proyecto, estén la gran variedad de ensayos de Proctor en el tema de suelos, para la conformación de las plataformas, ¿no? Para esto hemos hecho un Proctor, hemos hecho ensayos de densidad de campo, de densidad seca, hemos hecho ensayos para el acero de refuerzo, ya vamos a ver cuando hagamos concreto armado, hemos hecho también de las unidades, y todos los ensayos que corresponden a las unidades. Y el certificado que va a emitirse está con cargo a la obra, ¿no? Entonces la universidad va, quiero que sea para el colegio Claret, entonces ahí le pone, ¿no? Institución Educativa José María Claret, listo, muy bien. Entonces, todos estos ensayos o dossier de calidad están con nombre a la obra que nosotros estamos ejecutando. El día que ocurra cualquier cosa, que venga una auditoría, porque no es necesariamente la auditoría por el hecho de que se cayó, se rajó, se fisuró, no, ¿no? Muchas veces por un tema de ver plazos, por un tema de por qué ha habido adicionales, y todo esto nos van a revisar. Entonces, los ingenieros tienen que tener esa buena práctica de tener todo lo que corresponde al control. Entonces, las unidades, si forman parte de la obra, porque hay bastantes muros, se tiene que hacer. Muy bien. Vemos el tema del aparejo, y en el tema del aparejo están viendo al trabajador, que debe ser un operario calificado, ¿no? Y este operario calificado se posiciona en un lado del muro, ¿no? Acá estamos viendo este sobrecimiento, o podría ser una viga de repente, no podría definir así exactamente el tema de... Y como ven, a veces tiene un mayor ancho, entonces tenemos que, de acuerdo al plano, ver dónde se ubican nuestros muros, ¿no? Nuestros muros. También hemos dicho de que la cimentación de un muro normalmente es un cimiento corrido, pero no es una condicionante, porque muchas veces los muros los hemos podido armar sobre este tipo de elementos, ¿no? Que ya tienen otra connotación, ya son armados, ¿no? Entonces, pero como ven, no hablo de zapata, sino de un elemento longitudinal, ¿ya? El cordel, que es el que se ve acá, es el que vamos a nosotros a trazar de acuerdo a las especificaciones del muro, ¿no? Acá hay otro tipo de aparejo, como ven, fíjense, el muro tiene el espesor de un muro de cabeza, como el de acá, pero acá todas las unidades están dispuestas de la misma forma, y la siguiente hilada, la unidad también está acá. En cambio acá no están todas, acá hay una que está en esta dirección y dos que están en esta dirección. Como ven, este amarre o este tipo de aparejo es el americano, así se le considera, ¿no? Se supone que en la hilada de abajo no va a haber continuidad, o sea, no toda esta fila de acá va a estar así, sino va a haber una alternancia en la ubicación de estas unidades. Para hacer este tipo de aparejo, tenemos que considerar que las dimensiones de este ladrillo son múltiplos de la sección que tiene en este espesor, para que pueda calzar. Porque podría darse el caso de que esta unidad
al lado de la otra me dé una dimensión mucho mayor, lo que no me permitiría hacer ese tipo de aparejo, ¿no? O sea, no es, hay que percatarse de eso. Si esta unidad tiene 24, ¿no? Acá en Arequipa, y la otra, ¿no? Y la otra tiene 14, si sumo 14 más 14, voy a tener que dos unidades juntas me dan 28 contra 24. No podría ser. Ahora, si esta de acá tiene 24, tendría que implicar de que esta de acá tenga 12 y esta 12. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, por eso no vemos mucho, porque no se ajusta o no se acomoda a estas dimensiones para poder hacer este tipo de aparejo. La mano de obra hemos dicho que es algo fundamental, ¿no? Entonces, no nos sirve de nada tener un excelente material, un buen ladrillo, una buena arena bien gradada, un buen cemento, con cal inclusive, cuando las personas que van a colocar estas unidades lo van a hacer de cualquier forma y de cualquier manera, ¿no? Sin respetar condiciones mínimas, ¿no? Y acá vamos a ver un poquito las deficiencias, de eso se trata, de ver los errores y qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Fíjense, dice mezcla de ladrillos de distinta calidad en el mismo entrepiso. Ven ustedes todo el entrepiso que está acá, ¿no? Vemos, ¿no? Y vemos esta coloración dentro de las unidades y esta de acá no tiene. Entonces, ¿esto se puede limpiar? Sí, esto es factible, hacerle una limpieza. ¿Esto lo va a dañar al muro? No, ¿no? Pero lo que se muestra aquí es que este ladrillo no es igual que este. Este es de una fábrica y este es de otra de repente. Entonces, lo que se trata de buscar es la homogeneidad que debe haber en estos elementos. Pero ingeniero, si es que la construcción se dejó acá y pasaron muchos años, ya pues ahí ni qué hacer, ¿no? Como se dice. Pero lo lógico sería de que no se permitiese este tipo de, de falta de continuidad. Habría que prever hasta dónde cerramos la obra si es que la vamos a detener, ¿no? No dejar un muro a la mitad y abandonado. Eso cuando nosotros seamos los responsables de las obras, ¿no? Bien, fíjense el tema del encuentro acá. No es directo, como que hubiera habido que completar este muro. Y acá abajo estamos viendo una junta horizontal y otro tipo de ladrillo, ¿no? Entonces son dos condiciones que deberían ser. Acá en este de acá, igual, ¿no? El trazo no les ha dado y finalmente el muro lo han completado con unidades huecas, ¿no? Como se ve acá en la foto de acá, ¿no? Ladrillo pandereta, lo han taconeado y ya está, resuelto el problema, ¿no? La, la forma de comportamiento de un muro de albañilería es justamente tomando en consideración estos aspectos, ¿no? Si este es el elemento, ¿por qué llamo confinado? Porque en sus cuatro bordes, en el caso de muros, ¿no?, va a tener que el ladrillo estar totalmente enmarcado, ¿ya? Entonces vamos a cerrar el muro. Y esto lógicamente es concreto armado, ¿no? En la parte de arriba yo tengo la losa, podría ser la losa de techo, esta de acá, ¿no? Tengo este elemento columna y de repente acá en la otra columna, y en la parte inferior la otra losa, o de repente ya en la parte inferior en el primer nivel el sobrecimiento. Lo cierto es que los ladrillos que están acá están pues totalmente, como digo, enmarcados, están los ladrillos que no se van a desprender, van a estar unidos, y tengo estos elementos que son mucho más resistentes los que los contienen, ¿no?
Entonces, cuando esto empieza a moverse por un efecto del sismo, empieza a generar una deformación, ¿no? Vamos a ponerle ahí. Tiene unas deformaciones en las esquinas, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Entonces, ante esto empieza a rajarse o a fisurarse acá, cuando el movimiento ha tenido esta dirección. Cuando el movimiento empieza a generar la deformación, viene hacia acá, ¿no? Y entonces se genera el efecto contrario, ¿no? Y la fisura empieza a aparecer ahí, ¿no? Imagínense que tenga este hueco de acá, porque eso va a fallar y va a hacer de que no haya pues esa consistencia del muro enmarcado, ¿no? A esto se le denomina tracción diagonal, ¿ya? Esto se le denomina tracción diagonal. Y muchas veces después de un sismo severo ha ocurrido esto, pero las columnas están intactas, no han sufrido falla porque tienen mayor capacidad de deformación. Entonces lo que se hace es reparar. Entonces se saca el ladrillo que esté malo y se puede reparar de tal forma de que cambiamos unidades utilizando materiales como epóxicos o materiales aditivos de alta gama para poder garantizar la buena unión en esta zona, vamos a decir que ha sido la zona dañada, ¿no? Otra forma de garantizar esto es mediante grapas, ¿no? Se le coloca grapas de acero entre el ladrillo bueno y se coloca como coserlo el muro, vamos a decir, ¿no? Para tratar de... Hay todo un tema de resane, de muros, de elementos de albañilería, que se podría hacer quizás otro tema de investigación, ya que estamos tratando estos aspectos. Habría que ver, ¿no? Para ver qué es lo mejor, ¿no? Dependiendo del tipo de daño ante un evento sísmico, ¿ya? Seguimos avanzando. En el momento del aparejo, fíjense, nosotros nos percatamos que hay diferentes tipos de coloración en las unidades. Eso dice que hay una diversidad. Dos, fíjense el tipo de junta, ¿no? Acá, fíjense, más delgada, ¿no? Acá, ¿no? Y yo, sin mentir, miren esta junta vertical, entre este y este, ¿no? Esta de acá, esta junta vertical, ¿no? Entonces, ¿quién no garantiza que este elemento va a comportarse de manera correcta, ¿no? Hay una indicación, no sé dónde la he leído, no recuerdo, pero en alguna de estas, que precisa que cuando se hace el trazo de las juntas, ¿no? Nosotros vamos a tener junta acá, ladrillo, junta, y eso tiene que ser uniforme, ¿no? Junta, ladrillo, ¿no? Y todas tienen que tener la misma dimensión, es decir, 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro, 1 centímetro. Cuando la junta difiere en 3 líneas, en 3 milímetros, la resistencia de todo el muro, se ve afectada 15%. 15%. ¿De qué resistencia estamos hablando, ingeniero? De la resistencia a la compresión de la albañilería, el F''M. Entonces, qué importante, mis queridos alumnos, es que nuestros muros estén pues bien distribuidos, ¿no? Que las juntas sean uniformes, que el aparejo coincida, ¿no? El trabazón, es decir, tengo este ladrillo, ¿no? Vamos a dibujar acá. Si este es mi ladrillo, en el momento del implantillado ¿no? Nosotros tengamos acá
el otro ladrillo tiene que trabajar acá a la mitad, ¿no? Entonces, si esto tiene 14, perdón, si esto tiene, por decir, 24, yo imaginariamente trazo una línea acá, y yo tengo 12 para acá y 12 para acá, ¿no? De este centro. Entonces, eso ya es la destreza, pues, del operario. Pero a veces ponemos un ladrillo acá, en la siguiente el otro ladrillo acá, ¿no? En la siguiente el otro ladrillo por acá. Entonces, no hay, pues, un criterio de distribución del aparejo, ¿no? Y a veces inclusive coinciden dos ladrillos en el mismo sitio. O sea, imagínense la junta que se forma acá, la junta vertical, en dos hiladas. Y eso es lo que no queremos. El trabazón le dará mayor y mejor comportamiento. ¿Eso dónde se determina? Cuando hacemos el ensayo del murete para tracción diagonal, ¿no? Donde el muro va a tener esta disposición, acá están las juntas, se somete a carga desde este punto y a carga desde este punto, y vamos a ver cómo es. Si nosotros hacemos todo uniforme, este muro o esta resistencia B más sub M es mínima, pues, ¿no? Es mínima. ¿Por qué? Porque ante la menor carga todo esto se... Pero si el muro está como esto va a aguantar. Ahora, ya vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas. Seguimos avanzando. Fíjense, este colegio, ni siquiera es una casa, bueno, donde hay bastante cantidad de niños. Institución educativa particular San Lorenzo. Ahí está. No matriculen a sus hijos ahí. Miren, el muro y ha sido completado con ladrillo pandereta. Entonces, ¿cuánto podrá resistir este muro? Si es un muro portante, como parece serlo, ¿no? Porque viene la construcción, fíjense, es un muro lateral, ¿no? De borde de la propiedad. Sin embargo, en el último nivel, felizmente en el último nivel, ¿no? Todavía eso hasta cierta medida le favorece, porque no ha sido... Imagínense que pongamos este tipo de muro acá abajo en el primer nivel. No, ojalá que Dios nos agarre confesados, como dice, ¿no? Peligroso. Pero eso es lo que hace. Y esto no sé si habrá habido algún ingeniero o de repente solamente el director, que es profesor, ha contratado un obrero y el obrero ha hecho, no, compre nomás ese ladrillo. O de repente le ha dicho, ahí me sobró un poco ladrillo con eso, ya no hay problema. Cuando la respuesta es, no, señor, esto no podemos usar porque esto va a generar un problema en la estructura, ¿no? Disculpe, ingeniero. Sí, le escucho. Ingeniero, en esos muros que usted está mostrando, la función del ladrillo ahí no es simplemente subdivisión o división nada más. Las columnas no hacen el sostén de la estructura. Cuando hablamos de albañilería, como parece ser este edificio de albañilería, porque no veo un sistema aporticado, ¿no? Podría ser. Lógicamente, habría que analizar, ¿no? Pero a pesar de eso, en todo caso, ¿por qué no se construyó? Si esto es un tabique, porque es un aporticado, entonces, ¿para qué pusimos esto? ¿No? Todo debió haber sido de pandereta. En el caso de los aporticados, ya que has tocado el tema, este, lo que se hace es una estructura, ¿no? Donde son los pórticos, columnas, vigas, los que van a trabajar, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Y nosotros diseñamos para que estos elementos sean los que soporten toda la edificación. Entonces, las columnas, las vigas se diseñan
con la resistencia para que la deformación, y después, lógicamente, viene el tema del cerramiento, ¿no? Vamos a poner un muro hasta esta altura, este de acá va a ser totalmente completo, y ahí sí no hay problema, totalmente de acuerdo, porque este muro lo vamos a poner cerrado completamente, acá va a haber una ventana, porque es el pórtico, ¿no? Habría que analizar, pero no decimos ponle cualquier tipo de ladrillo, ¿no? Así sea un alféizar. Tiene que haber una uniformidad en el aspecto del elemento, sea alféizar, sea tabique, ¿ya? Entonces, pero por lo que veo, y al ser un edificio de 3 pisos, parece que es un edificio en albañilería confinada. En algunos casos, inclusive para tratar de, sobre todo cuando han hecho la construcción de un tercer piso, ¿no? La casa del papá era de 2 pisos, y entonces para ganar los aires, como se dice, vamos a construir un tercer piso. Y habría que analizar, como digo, qué tipo de cimentación es la que tenemos nosotros para poder tomar esa determinación. Cuando hagamos diseño, si han hecho ustedes, lo último que se diseña son los cimientos, ¿no? Porque primero determinamos dimensiones de los elementos, vigas, columnas, losas, carga viva, carga muerta, etc. Y en función de eso recién calculamos la masa del edificio, ¿no? Entonces, esa masa del edificio, ¿qué va a hacer? Va a tener un peso. Y cada elemento que apoya, que podría ser esto, vamos a ponerlo así, que podría tener acá otro elemento, cada uno de estos elementos de apoyo, llámese el 1, ¿no? El 2, se lleva una partecita de toda esta masa, ¿no? Entonces, esto en función de las áreas tributarias, de la carga viva, de la carga muerta, y con toda esa masa que cada uno de estos elementos tiene, nosotros tenemos un Q último del terreno, ¿no? Que sería la capacidad del suelo. Entonces, este Q último del suelo permite dimensionar la zapata, o el cimiento corrido, o lo que fuese, o la zapata conectada, de tal forma de que la distribución del peso o la masa que llega a este punto a través de esta zapata, ¿no? No exceda este Q último, ¿no? Entonces, todo el peso que va a llegar acá a este elemento tiene que pasar al suelo. Entonces, si el Q último del suelo es 1.2 kilos por centímetro cuadrado, y acá me está llegando de repente un peso de 12 toneladas a este elemento, entonces yo digo, ¿qué ancho o qué dimensión le doy a este elemento para que no sea mayor que esto? Pues a veces tengo que poner zapatas mucho más grandes, dependerá de la capacidad del suelo. Por eso la cimentación es lo último que se diseña. No empezamos diseñando cimentación, sino empezamos diseñando todo lo de arriba y dejamos para el final los cimientos, ¿ya? Bueno, como un recuerdo, no sé si habrán hecho esa parte del... Seguimos avanzando. Gracias por la pregunta. Nombre del alumno que... Él me pasa. ¿Cómo? Pasa ya, pero no sé si habrá uno o Él dos me Zapata. pasa. Edwin, Listo. ya. No, él me. Pasa. No, Listo, él me. muy bien. Tomamos nota. Gracias. Apaguen el micro. Vean, fíjense en este otro edificio, ¿no? Estamos en práctica, por si acaso, ¿no? Yo voy con la calma para que se entienda, se explique. Fíjense acá, ¿no? Este es un elemento de albañilería, muy esbelto, muy delgadito, cosa que no debería ser, ¿no? O sea, lo mínimo haber puesto una columna acá, pues, ¿no?
como dice nuestro compañero, de repente interiormente hay una viga peraltada y es la que toma el soporte, que eso es lo que usualmente a veces se hace, ¿no? Pero esto no es un peligro al momento de que hay un movimiento, porque de repente me dice ingeniero, pero es que acá le vamos a poner una buena ventana de acero, de fierro, de madera, pero igualito esto se va a deformar y esto va a sufrir. Ya, pues bueno, ingeniero, entonces que se caiga nomás esto, pero como la viga está atrás no pasa nada. Pero se cae y acá abajo no matará a nadie, ¿eh? Esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué poner riesgo? ¿Por qué a los parapetos se les coloca fierro si son tan delgaditos? Justamente esos son los arriostres para evitar el desprendimiento. Los parapetos, por seguridad, podrían, al momento del movimiento, podrían colapsar y caerse y trasladarse y ¡pum! Y quien esté abajo, chao, no la contaste. Ahora, fíjense el edificio, ¿no? Acá está en proceso constructivo. Fíjense acá, ¿no? Ya está, esta es la misma ventana, esta es la otra, la de acá. Chévere, ¿no? ¿Quién diría que es ladrillo? El maquillaje de la edificación, la pintura, quedó bonito, ¿no? Y acá, fíjense, estas sí son columnas de concreto, se nota la diferencia en la coloración. Y bueno, y las pinto como que también, ¿no? Blanca, columna blanca y acá también, como si fuera columna, ¿no? Esto debió haber quedado así. Un ventanal de lado a lado, ¿para qué ponerle este corte y el ladrillo? En todo caso, ese detalle se pudo haber hecho en el trabajo de la ventana, ¿no? Y no poner en riesgo este aspecto, ¿no? Tranquilamente en carpintería, ¿sabes qué? Divídeme con madera, listo. O le pongo de repente un elemento, pues, metálico, ¿no? En carpintería metálico a una columna y la adoso bien, pero otro defecto aquí es el tema de que en el alféizar no se les coloca una viga solera. Entonces, al colocar una ventana sobre un ladrillo, que es un material relativamente blando, podría, dependiendo del tipo de proctoramiento, ¿no? A veces se le pone tirafones con tarugos, podría quedar bien, ¿no? Pero a veces, cuando el ladrillo es pandereta, sobre todo ese ladrillo hueco, no queda bien, ¿no? Ingeniero, Seguimos. Sí, no sé si es un detalle, pero en la imagen anterior también veo que el muro de la parte del lado izquierdo pareciera que estuviera inclinado en las dos imágenes. ¿dónde? El lado izquierdo, este lado, Sí, pareciera que estuviera inclinado. es por la fotografía. No es así. Da esa sensación, sí, tienes razón. Tienes razón. Muy bien. Aquí vamos a hacer un alto, porque después de esta imagen vamos a ver cómo se determina la cantidad de hiladas. En la arquitectura vamos a tener diferentes distribuciones de muros o tabiques, y estos muros y tabiques podrían ser arriostrados. El arriostramiento, hemos dicho, es para evitar el volteo, ¿no? Y en la presentación última, me parece, de la clase pasada, veíamos que si este es el muro, ¿no? Acá se le coloca una columna que vendría a ser el arriostre. Esta columna por lo general tiene el mismo ancho que el muro, y lo que hace la columna es evitar de que este muro pueda fallar en esta dirección o en esta dirección, ¿no? Aparte del confinamiento. Por eso en estos parapetos que les digo en las azoteas de las casas, cada cierto tramo le ponemos una mochetita, ¿no? Que vendría a ser ¿no? ¿Para qué? Para que el ladrillo no vaya a fallar. Otra forma de colocar a veces este tipo, teniendo el muro, le construimos un sobreancho, ¿no?
a manera de un contrafuerte. Es decir, pongo el ladrillo en la otra dirección y hago el trabazón. De tal manera que en este muro haya una unidad de mismo ladrillo en sobre ancho. Ahora, para un parapeto, ¿podría trabajar esto? Esto de repente tendría 60 centímetros, 70 centímetros. ¿Puede trabajar? Sí. Esto le va a dar esa seguridad de que no se caiga. Pero también tiene una limitación, ¿no? Y cuando empieza el movimiento sísmico, estos parapetos trabajan en volado, ¿no? ¿Y cómo se comporta un elemento en volado? Como un péndulo. Esto oscila para acá y se deforma para acá y muchas veces hace este juego, ti, 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 3, 4 veces se quebró y se desprendió, ¿no? En cambio, el arriostre que se le coloca, estas pequeñas mochetas en el caso de parapetos, o tensores podrían ser, lo que le da al muro es esa seguridad. Ahora, también podemos arriostrar entre muros, es decir, yo tengo acá este closet, acá va a estar, esta es la puerta de entrada del dormitorio, ¿no? Acá se mueve la puerta en esta dirección, ¿no? Y esto es ladrillo, y esto es ladrillo. Esta forma de L está arriostrando, y acá no necesito poner una columna, porque el muro de ladrillo en esta dirección, con este muro de ladrillo en esta otra dirección, genera un arriostre que hace que tenga un buen comportamiento. Fíjense, todos estos elementos van entre techo. Esta es la parte de la losa y este es el piso. Entonces, están unidos a través de las losas, que son diafragmas totalmente rígidos, lo que va a hacer de que esto no vaya a fallar. Y eso es un poquito lo que estamos viendo acá, ¿no? Ese trabazón entre muros. Yo no puedo estar construyendo pues todo caprichosamente. Entonces, lo que los obreros están haciendo acá es dejando una hilada sí, una hilada no, estos trabazones. Estos trabazones para poder después construir el siguiente muro, que vendría a ser el de abajo, ¿no? Y miren, acá caprichosamente también tiene otro lado. Entonces, acá hay otro. Entonces se forma como una cajuela acá, ¿no? Y eso probablemente podría ser el ducto para ventilación. En el caso de servicios higiénicos, a veces se deja un ducto hecho a base de elementos de muro para poder tener las ventilaciones de los servicios higiénicos. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Otro aspecto es el tema de instalaciones eléctricas, ¿no? Las instalaciones eléctricas y sanitarias requieren de estos ductos. Este ducto es un tubo de 2 pulgadas o de 3 pulgadas, ¿no? El cual se le ha colocado alambre número 16, que es el más delgadito, para poderlo embeber dentro del elemento muro, que podría ser un elemento de concreto o también un elemento de albañilería. La finalidad es que el tubo tenga una fijación dentro del elemento y por una cuestión de deformación y de movimiento no vaya a desprenderse. Entonces, el espiralado que se le hace con alambre permite esto, ¿no? Ven acá este tubo, ¿no? Otra de las cosas que debemos decir es de que hay que tener mucho cuidado en la perforación o en el cruce de estos ductos dentro de lo que son elementos de concreto. Pero eso lo vamos a ver cuando nos toque hacer concreto armado. Ahí hay un libro de Enrique Riva López, no sé si lo puedan conseguir. Lo vendían al frente del Colegio de Ingenieros en el ICG. Y es un texto de consulta muy bueno, lo recomiendo siempre a mis alumnos, y de una lectura muy práctica también, ¿ya? Ok. Mucho del
del problema que surge en construcción de edificaciones es en el tema de instalaciones, ¿no? Porque la coincidencia de los elementos estructurales para criterio del proyectista de repente no ha sido muy bien conceptualizada, por lo que al que construye lo pone en apuros, y a veces muchos de los cambios o modificaciones que se dan están referidas a estos ductos de instalaciones. Entonces, en los planos de replanteo, en la liquidación, debemos nosotros representar gráficamente por dónde está pasando el ducto realmente, ¿no? En el proyecto hay una propuesta, trata y es que a veces no es el mismo ingeniero civil el que hace este tipo de diseño de instalaciones, ¿no? A veces se contrata ya un ingeniero sanitario y el ingeniero sanitario no tiene muy claro, muy presente qué elemento es de mucha importancia, qué columna es la columna principal, cuál es la columna secundaria, o cuál es la viga principal, y en eso recae el tema, ¿no? Y quizás sea el ingeniero de instalaciones eléctricas y o sanitarias, porque son especialidades diferentes, los que intervengan al final de todo y hacen su parte y entregan el proyecto, ¿no? Y el estructuralista no revisó o no se percató de decirle, oye, ¿sabes qué? Tus ductos o lo que tengas que poner de instalaciones por esto no me toca. Entonces, no ha habido esa comunicación. Ahora, mediante esta forma nueva de trabajo a través del BIM, eso ya no ocurriría, ¿no? ¿Por qué? Porque es un paquete de trabajo, un software de trabajo donde lo que el ingeniero o el arquitecto cambie, modifique, a todos los demás integrantes del equipo de proyecto les va a modificar. Entonces, si yo soy el calculista y veo que mi elemento viga está bien ahí, pero después ha metido la mano el ingeniero sanitario y inmediatamente me voy a percatar y voy a tener una alerta, y le voy a tener que llamar, oye, ¿sabes qué, fulanito? No puedes poner acá tu ducto de gas, de agua, de desagüe, porque esta columna o esta viga es muy importante y tú me la estás debilitando y por lo tanto ve por otro sitio. Es que no hay ingeniero, entonces veamos, puede colocar de repente un elemento, una falsa columna, y en esa falsa columna ponemos tus ductos. ¿Te parece? Ya, entonces mejor pongamos la falsa columna, ¿no? A veces nosotros en construcción, en el momento que estamos desarrollando la obra, tenemos que ver esas soluciones de falsas columnas. A veces tener que sacar los ductos y que sean adosados, lo que no es tan conveniente, ¿no? Porque quedan expuestos a cualquier piñadura, rotura, y eso no sería dable. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de ductos, en el caso de edificios de departamento, ¿no? Se forma acá un cuadrado, ¿no? Para la ventilación de los baños, adosados van todos los ductos, ¿no? Esa es otra manera de resolver el problema, ¿no? Ductos adosados. Entonces, inclusive en algunos edificios, ¿no? Hay un falso techo y en la losa aligerada o en la losa maciza o la losa nervada no se ve ningún tipo de ducto embebido, ¿no? Lo que hace mucho más seguro la edificación, porque el albergar un ducto genera un espacio vacío, un tubo está vacío, no es como tener una línea de falla. Pues son las cosas que debemos señalar para darle la importancia a esto, ¿ya? Y como ven, acá están los ductos, en este caso es de la parte eléctrica, fíjense dónde se ha hecho el corte, acá donde estoy señalando, ¿no? No sé si podamos de repente dibujar para que se pueda ver en color amarillo
este color, ¿no? Acá he hecho el corte, ¿no? Acá nosotros tendríamos el dentado de la unión entre la columna y el muro, vamos a poner, ¿no? Y eso es un poco lo que debemos, ¿no? Fíjense. Entonces, tenemos que saber ubicar con un buen criterio estos cortes. En el caso de albañilería, la norma señala que el porcentaje de lo que se permite, si este es el muro en planta, ¿no? Suponiendo que este sea el ducto o el corte que nosotros debemos desarrollar, no debe sobrepasar el 15% del espesor. Entonces nosotros vamos a querer rebajar, por decir, para colocar un tubo o un ducto de electricidad o dos ductos de electricidad o tres ductos para una caja de distribución, un tablero de distribución, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acá tiene que venir el tubo 1 y acá el tubo 2. Ya está. Entonces, señores, si va a haber dos tubos, veamos de cortar. Primero he hecho el muro. Primero el muro se ha construido, está sanito el muro. Y después lo que hacemos es trazar en el ladrillo para poder cortar con un disco de corte de manera rectita. Esto no puede sobrepasar el 15% del espesor del muro. Si este muro fuera de cabeza, ¿ya? Entonces, vamos a decir que tiene 24 a 25. ¿Ya? ¿Cuánto sería el 15% de 25 centímetros? A ver, multipliquen 25 por 0.15. 3.75. 3.75. Eso es lo máximo que yo podría penetrar dentro de este muro. 3.75. ¿no? O sea, podría entrarme un tubo de 1 pulgada, ¿no? 1 pulgada es 2.54, lo que me da opción a poder tener cierta holgura para la ubicación de este tubo. Lo otro es que los tubos, por un tema de acabado ya de la arquitectura, no podrían quedar pues ahí, ¿no? O sea, por tratar de ubicar y que cumpla la norma del 15%, yo lo dejo el tubo un poco sobresalido del nivel. Es que después le voy a poner el tarraje, ingeniero, y ya lo tapo. Pero acá en esta parte va a tener pues 5 milímetros. Esto se va a descascarar, el tubo es liso. Entonces el tubo tiene que quedar siempre enrasado con la pared. Después esto se rellena con mortero todo el espacio, ¿no? Este tubo tiene que tener el alambre que hemos visto y después tarrajeamos o revestimos de manera normal, ¿no? Ven ustedes los cortes acá, en la parte inferior para lo que son tomacorrientes, acá, ¿no? Ven el corte que se ha hecho acá, seguramente porque son varios los ductos que deben pasar, lo cual no está bien, pues, ¿no? En todo caso, en esta columna, ¿por qué no se hizo alguna cantidad? O de repente ver otra forma. Y ese es el conflicto que se nos genera en obra, ¿no? Pero esto debió haber sido resuelto a nivel de proyecto, de tal manera que en el proyecto esté todo debidamente señalado y precisado, ¿no? Listo. Miren todo lo que uno encuentra pues, en las obras a veces, ¿no? Estos espacios para después albergar los ductos, ¿no? Miren esta picada que se ha tenido que dar en una esquina, ¿no? Donde es pues mucho más grave la cosa todavía, bueno, fuera en el muro, en el vértice, ¿no? Acá han dejado las aberturas para tratar de colocar el tubo. ¿Para qué hacemos esto, no? O sea, preferible es dar el muro corrido y después hacerle el corte directamente, ¿no? Entonces, todos estos son
los inconvenientes y los defectos que encontramos al momento de ver este tipo de trabajo, ¿no? Miren, el muro, se ve que hay un claro acá, ¿no? O sea, como un hueco, ¿no? ¿Esto está bien? Sí, podría ser si es que cumple, pero vemos que el muro es de soga, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿No? No es de cabeza, es soga. Y este debe ser un tubo de 2 pulgadas. 2 pulgadas es 5 centímetros, ¿no? Y de acuerdo a lo que ustedes me han dado, fíjense, para 25, ¿no? El 15% es 3.7. ¿Cuánto sería el 15% para 14? Creo que está en alrededor de 2 punto y pico, ¿no? A ver, 2.1. 1, ¿no? Entonces, lo que me dice como ingeniero de que en un muro de soga yo a lo mucho puedo poner un tubo de 5/8, ¿no? O de 3/4, ¿no? 2.8 podría ser una pulgada. Una pulgada tiene 2.54, ¿no? Entonces, máximo un tubito de 1 pulgada puedo poner ahí, ¿no? Ahora, el poner semejante, estoy debilitando, miren, la parte del encuentro entre el muro, a menos que este sea una columna portante, ¿no? Y por lo tanto, esto podría generar un mejor comportamiento. La respuesta es, ¿por qué entonces, si esta columna tenía, vamos a poner, esta columna sea de unos 40 centímetros, ¿no? Esta columna que estoy viendo acá tiene 40 centímetros, ¿no? Y yo sé que no hay otro sitio, ya, no tengo otro sitio donde colocar los ductos. Entonces yo lo que voy a hacer es una falsa columna. Es decir, en todo este espesor que tiene de repente 25, 30, voy a poner alambre o fierro de 1/4, ¿no? Y a manera de una canastilla sobre estos fierros que son de la columna principal, ¿no? Voy a hacerla crecer la columna. Y acá le voy a poner pues todos los ductos que necesito, 4, 5, los que tengan que entrar, ¿no? Entonces, esta sería mi falsa columna. ¿Ya? Esta sería mi falsa columna, ¿no? Que no es de ladrillo, va a ser de concreto, que va a tener una armadura mínima, con fierro de 1/4, si quieren, no le voy a meter fierro 3/8, ¿no? Entonces, y de ahí ya tendría yo el asentado. Entonces, voy a dejar el espacio, voy a dejar el dentado, ¿no? Voy a dejar el dentado, ya sé que toda esta parte de acá va a ser una falsa columna, y voy a vaciar la columna que va a soportar de acuerdo a lo que dice el plano de estructuras, y esta falsa columna que va a ser vaciada con concreto adicional. Entonces resuelvo. Me va a costar un poquito más, sí, pero tengo la tranquilidad y la seguridad de que esa falsa columna está cumpliendo. Eso también debería haberse hecho acá, ¿no? Si este es un muro de cabeza, entonces yo hago una separación, dejo el dentado acá, ¿no? Hay la separación, ¿no? Acá tengo esto, y acá va a venir el tubo. Acá va a estar el tubo, y yo voy a ponerle a esto unos chicotes con fierro, doble fierro, como lo vimos en la primera foto, cada 2 hiladas, cada 3 hiladas, ¿no? Entonces estamos garantizando que estos chicotes le den la continuidad al muro, y después lo rellenamos todito con concreto. Después de que ya hemos terminado el asentado, hemos colocado el elemento, y esto es una falsa columna. Falsa columna, ¿no? No estuvo proyectada ahí, pero a tener que debilitar y dejar el tubo ahí, preferible colocarle un material mucho más resistente, que en este caso vendría a ser
Ahora, no podría hacerlo, pues, que la columna o la falsa columna sea, pues, llegue hasta acá, lo mismo que nada, ¿no? O sea, tiene que tener, acuérdense, según la norma, señala que un ducto puede quedar embebido siempre y cuando sea menor al 4% del área de la sección del elemento. 4%. Entonces, al ser 4%, nos está facilitando un buen comportamiento, ¿no? O sea, este ducto, entonces, no es que pegadito nomás, no pegadito, no, den el espacio que necesite, de repente hasta acá, y la otra separación ahí, y ya, lo demás lo vamos a rellenar con concreto, le vamos a colocar cada cierto cantidad de hiladas, doble mecha de fierro de 1/4, ¿no? Claro, esa mecha no va a ser pues también, que la mecha por ahorrar que sea ahí, no sirve, ¿no? Mínimo tendría que tener por lo menos unos 40, 50 centímetros hacia adentro, ¿no? Entonces, si acá hay 40 y este elemento va a tener 20, entonces corten las mechas de 1 metro, ¿no? Y esa mecha es la que vamos a colocar. Claro, la tengo que colocar separada como para que yo pueda colocar el tubo acá. Entonces, eso es algo de lo que se hace. Bien. Punto 2, voy a enseñarles a cómo determinar el tema de las hiladas. Para eso necesito una diapositiva en blanco, ¿ya? Para poder tener como una pizarra y poder trabajar. El asentado y el trazo vertical. Tenemos elementos superiores que podrían ser losas aligeradas, vigas peraltadas, y tenemos en la parte inferior el paramento de confinamiento también de concreto, que podría ser un sobrecimiento, ¿no? O podría ser de repente un elemento que es losa. Yo podría tener acá la losa, ¿no? Y acá el sobrecimiento. Voy a poner como que este sobrecimiento. Y de acuerdo al plano de arquitectura, siempre trabajamos con arquitectura, vamos a tener esta altura, ¿ya? Esta es la altura efectiva de lo que vendría a ser la albañilería o el muro, ¿ya? Altura del muro, puedo ponerle 1. ¿Ya? Bajo el mismo esquema, podríamos ver otro ejemplo, donde tengo esto, y donde la losa del segundo piso está acá, ¿no? Entonces voy a tener, quizás ya no hay sobrecimiento, por lo tanto, la altura efectiva de ese muro de albañilería va a ser un poquito mayor, ¿no? Y también debemos precisar de que en algunos casos los edificios tienen diferentes alturas, que no es lo más recomendable, ¿no? Porque se busca uniformidad en el diseño. Es una de las características que debe tener un buen diseño. Pero a veces el primer piso resulta siendo mucho más alto que el resto de pisos, o el primer y segundo piso resultan siendo mucho más altos por un tema de estructuración, de que hay tiendas, necesitamos ambientes un poco más altos, ¿no? En el caso de edificios, por así, de 20 pisos, ¿no? Ahora, en el caso de unos edificios de departamentos multifamiliares, el primer, el segundo, el tercer piso, 3 metros de altura, piso-techo, ¿no? Entonces, si tienen 3 metros de altura, y acá tenemos un sobrecimiento de 30, probablemente este sea 2,70, ¿no? Para el ejemplo que vamos a poner, y este sea pues 3 metros, en el caso del segundo piso, ¿no? Entonces, este es el primer nivel, ¿ya? Y este sería el segundo nivel, segundo, tercer y cuarto nivel, ¿ya? Listo, entonces hemos leído nuestro plano de arquitectura y tenemos esto. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas hiladas tendríamos acá para poder establecer el trazo? Porque hemos dicho que para poder trazar y poder asentar, el operario
que es el encargado de hacer, el operario albañil, va a poner una regla en este extremo del muro, ¿no? Y en el otro extremo va a poner otra regla, ¿ya? Entonces, estas reglas las tiene que poner a nivel, es decir, a un mismo nivel, de tal manera que estén horizontales. Me salió un poco chueca la raya, van a disculpar. Y una vez que tengamos eso, lo que tenemos que marcar en la regla es hacer estas marcas para poder definir el cordel, ¿no? Entonces vamos a poner esta marca, todas tienen que estar niveladas, ¿no? Por eso es importante el primer trazo a nivel, que debe estar ahí, y de ahí vienen los demás, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto es esto? Esta distancia de todo el muro. Y eso es lo que vamos a calcular. Ahora, hay casas, hay departamentos, hay edificaciones donde este es un nivel, ¿no? Tiene 2 gradas, ¿no? Y después hay otro nivel por acá, y la altura de este muro con referencia a este techo, de repente esta es una altura, de repente acá tengo otra altura, por lo tanto tengo que empezar a ver la arquitectura para poder definir, ¿sí? O de repente también tengo acá un alféizar, y el alféizar es un muro pequeño que está, entonces ¿cómo distribuyo esto para poder llegar a lo que me dice la arquitectura y no pasar? ¿Ya? Entonces el ejemplo, vamos a trabajar con 270, a ver alguno que tenga una calculadora a la mano, ya para ustedes les queda este ejercicio de 3 metros para tratar de establecer. La única manera es ladrillo mecanizado, y el ladrillo mecanizado tiene 1 centímetro hasta 1.5 centímetros, ¿ya? El ladrillo que vamos a utilizar es un ladrillo de 10, el quincón de 10 de diamante, ¿no? Entonces queremos saber qué cantidad de hiladas debemos colocar para poder establecer. Yo trabajo con el de 270 y ustedes hacen el ejercicio de 3 metros. Me quedan 5 minutos. Moscas, ¿ya? A ver, ¿quién me ayuda con la calculadora? El primer tanteo voy a asumir de que este valor lo vamos a considerar en centímetros. Entonces, dividimos 270 centímetros, ¿ya? 270 centímetros entre la sumatoria de lo que tendría el ladrillo, que es de 10 centímetros, más la junta de 1.5. ¿Ya? Es el primer tanteo. Entonces acá entre 11.5 centímetros. ¿Ya? ¿Cuánto me da eso? Por favor, ahí. 23.47. 23.47. 48. 48. 48. 23.48. Ahora, lo que necesito saber es cuánto equivale este 48. Y equivale en referencia a la cantidad que vendría a ser esta de acá, 11.5, ¿no? Este es mi cifra referente. Entonces, multipliquen 11.5 por punto 48. 5.52. ¿Cuánto? 5.52. 52. ¿Qué cosa? Eso es lo que tendríamos que tener claro. 52. 52, he escrito primero el 2 ya. Centímetros. Esto es centímetros. Ya está. El segundo tanteo. Entonces ya no tomo como referencia 1.5. Entonces, nuevamente, 270 sería entre 11, ya le bajo una línea, 11.4. Estoy considerando los 10 de ladrillo, su altura, y ya una junta de 1.4, es decir, he bajado un milímetro. Y divido nuevamente. ¿Cuánto me da? 23.68. 268. 23.68. ¿Y a cuánto equivaldría ese 68? ¿Ya? ¿Cuánto equivaldría ese 68? Seguramente 7 centímetros. 7.75.
7.75. 7.75. Y hasta 7.75 centímetros. Listo. Nuevamente, el tercer tanteo. Vamos a realizar 6 tanteos, ¿ya? Sería 270 entre, ya, 11.3. Ojo, este 775 ha multiplicado 11.4 por 0.68. No 11.5, ojo, 11.4. ¿Cuánto me da acá? ¿Cuánto da esta? 23.89. 23.89. Muy bien. ¿Y cuánto implicaría ese punto 89? De repente ya llega a 9, ¿no? 10.06. 10.06. Listo. 10.06. Vamos al cuarto tanteo. Cuarto tanteo es 270 nuevamente entre 11.2. 11.2. 24.11. 24.11. ¿Cuánto significa este punto 11? De 1.23. 11.2 a 1.23. 1.23. 1.93 23. 1.23. 23. y a 1.23. El quinto tanteo sería entre 11.1. 24.32. 24.32. Como vemos, ya empezó a crecer nuevamente. Entonces, la cantidad más pequeña encontrada de todos estos tanteos que hemos hecho para nuestro trazo horizontal es este de acá. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener que dividir este cantillón entre 24 hiladas. O sea, acá voy a poner 24 hiladas, ¿ya? 2, 3, 4. Entonces, toda la altura de 270 la tenemos que dividir entre 24. Y la primera hilada, o sea, yo divido entre 23. 23, ¿no? Más una hilada que tendría en este caso 11.2, entonces sumo 11.2 centímetros más esta cantidad de acá que me ha salido 1.23. Entonces, la primera, que es la de arranque, en la parte inferior del sobrecimiento, va a tener 11.2 más 1, son 12. 12.43. Esta sería la primera. Es decir que el mortero que voy a colocar acá va a ser un mortero que va a ser la sumatoria de 1.2 de lo que a todos les corresponde, más 1.23 o 0.2. La primera capa de mortero pegado al sobrecimiento va a ser de 2.4 centímetros. Y el resto del elemento muro va a tener esta distribución con una junta entre ladrillo y ladrillo de 1.2 centímetros. Y con eso vamos a llegar a este punto exactamente, que es lo que me manda el plano de arquitectura. Importante que en el sobrecimiento, viéndolo en planta, cuando todavía esté fresco, nosotros generemos un rayado grotesco para que pueda existir en planta esta corrugosidad, digámoslo así, para que el mortero que voy a colocar en la primera capa entre, ¿no? Y pueda tener una continuidad. Muy bien. 5:32. Muy bien, chicos. He quedado con la ingeniera María Torreblanca y el ingeniero Roberto Cáceres. Tenía una reunión el día sábado. Por lo tanto, los 8 grupos ya tienen que estar totalmente definidos, ¿ya? La otra cuestión es de que deben de buscar un plano, cada grupo,
juego de planos de un edificio multifamiliar, no pido de una casa, sino un edificio multifamiliar, para poder trabajar el tema de metrados para hacer en la práctica. Entonces, teniendo ya los planos, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver el ejercicio de la siguiente clase, el martes, no se pierdan esa clase, de cómo se determina el valor de la cantidad de cemento por metro cuadrado, cantidad de arena por metro cuadrado de muro, ya sea de soga, de cabeza, para poder determinar. Y cómo vamos a hacer el requerimiento y el pedido de las unidades de albañilería, ¿ya? Pues eso vamos a seguir avanzando con el tema. ¿Listo? Muy bien, creo que hemos cumplido con el objetivo. Están todos los grupos iguales. Voy a compartir a cada grupo el video que le corresponde, pero de repente el de mejor presentación o el que mejor haya salido de las 3 clases es el que voy a subir en YouTube, ¿ya? Para que también lo puedan ver. ¿Listo? Dicho Ingeniero, esto, una pequeña consulta. sí, adelante. Este rayado que usted nos ha indicado que se deja sobre la losa para poder pegar el mortero antes de iniciar un muro de albañilería, ¿en qué momento se realizaría? Porque he visto muchas veces que se hace lo mismo, bueno, parecido, al momento de desencofrar las columnas una vez que ya están fraguadas, ¿no? Pero al momento de una losa no sé, no se me ocurre. El sobrecimiento, usted lo va a vaciar hoy día, ¿no? Y al día siguiente, probablemente temprano, estemos desencofrando sobrecimientos, ¿no? Y una vez que hemos procedido a sacarle las tapas del sobrecimiento, lo que vamos a hacer es con el tortol, que es con lo que se amarra el fierro, empezar a rayarlo, ¿no? El estado de endurecimiento ya nos permite no dañar el sobrecimiento y que sí quede rayado. O de repente todavía en estado un poco más fresco, plástico, antes de que los obreros se retiren, mandamos a que rayen este sobrecimiento para que, como digo, tenga esa textura que permita que cuando el mortero entre ahí no se genere después una falla por cizallamiento o por corte, ¿no? A veces les gusta pulir, no, eso no, pues, o sea, que quede rugoso, nos conviene para que haya una adherencia, un puente, ¿no? Igual hacemos a veces cuando terminamos de vaciar el cimiento, ¿no? Donde más o menos sabemos que va a venir el trazo del sobrecimiento, podemos rayar, colocar, a veces los maestritos les saben poner y plantar unas piedritas, ¿no? Eso va a ayudar, sí, definitivamente, porque ahí se va a formar una junta fría, ¿ya? Lo de juntas lo vamos a ver en el tema de concretos. Todavía no me meto a ese tema de definición de juntas, pero ya lo vamos a ir tratando. En el caso de la losa aligerada, no, pues en la losa aligerada no se le hace rayas, nada, es como queda. Lo importante es de que no quede, pues, si bien es cierto, el regleo que hacen las losas, eso es lo que queda. Pero de ahí a tratar de paletear la losa, no, piensen que después viene contrapiso, después viene el asentado de muros. Y eso por proceso constructivo, para generar un tema de adherencia, nos conviene. Fíjense, entre capa y capa, cuando compactamos, conformamos plataformas, ¿no? Una vez que pasa la compactadora, eso queda pues como una mesa de billar, ¿no? Plano, liso. ¿Qué dice la norma? Hay que escarificar para poder poner la siguiente capa. ¿Y qué significa escarificar? Hay que rayar, hay que arañarlo, ¿no? Entonces la capa sobre capa de tierra van una encima de otra porque esa es la única forma de conformar en capas dependiendo del tipo de rola o de tándem que se utilice, ¿no? Entonces, a veces, si yo utilizo una planchita compactadora, de repente las capas que voy a colocar ahí son máximo de 12, 15 centímetros, como máximo. Si yo voy a utilizar un rodillo compactador de 11 toneladas, eso me permite tener una capa de repente 30, 35. Termino esa capa
y para poner la siguiente, tengo que pasarle rastrillo, arañarlo. ¿Para qué? Para que la tierra nueva que entre ahí muerda con esa otra y se siga compactando. Entonces, yo voy a tener una estructura bien, ¿no? Ese es el criterio que hay que poner, ¿ya? ¿Le he respondido? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Ingeniero, disculpe una consulta, pero es respecto a una Sí. tarea. Sí, disculpe, el día de ayer nos comentaron nuestros compañeros de otros grupos que había una tarea en UTIC para este sábado. Entonces, creo que todos mis compañeros ya la vimos en UTIC, nada más quería consultarle Sí, cómo yo me era eso. olvidé de decirles a ustedes esto. La tarea consiste, ya que hemos tocado el tema de ladrillos artesanales, hacer una revisión literaria si quieren, pero yo ya no les he exigido mucho en el punto de buscar en los artículos científicos o papers, de repente a nivel de tesis. Hay muchos repositorios de la PUC, de la UNSA, de la Católica, podemos entrar un poquito a ver esa temática de las propiedades, del costo, de la optimización, para tener una idea mucho más clara del alcance que podía tener este material. Esa era la tarea, que creo que con ustedes me olvidé de decirle. Gracias Sí, por preguntar y el ingeniero, plazo es el sábado. ¿ya? ajá, El sábado. exactamente. Una No consulta es más. para- Dice Sí. en el creo que se presenta como una monografía, entonces hay que hacer un resumen de todo lo que, digamos De toda que, la claro, de toda la información que ustedes tengan, estructuren lo más importante, lo que ustedes consideren relevante, ¿no? ya entendí. O sea, es como que vamos a hacer una investigación acerca en general del tema de la albañilería, como menciona usted, y quizás los puntos más resaltantes lo unimos todo y hacemos como una monografía prácticamente. Una Citando- monografía, ya. con antecedentes, con... Entonces, Ajá, un trabajo, pues, de universitarios y de claro, la con UNS toda la todavía. información recabada que vayamos a investigar. Muy bien, Ya, muchas gracias, buen señor. fin de semana, cuídense y nos vemos el martes. Igualmente, ingeniero. Esa pregunta, Jairo, la dejamos para la próxima semana. Apenas empecemos, me la propones, apúntala, ¿ya? Y te la comento y la explicamos. ¿Listo? Para que no se quede.